Bueno, como les decía, antes de resolver el problema de heteroscedasticidad, lo que vamos a hacer es diseñar un par de test para ver si realmente el problema está, o sea, si tiene sentido meterse con este asunto de la heteroscedasticidad. El primer test que vamos a ver es lo que se llama test de Bruce-Pagan, pero en realidad es un test que derivaron Bruce-Pagan y Les Godfrey, y peor aún, la versión que se utiliza en la práctica es la versión de Roger Conker, que fue uno de mis directores de tesis doctoral, así que querría ser justo con todos los autores. Por eso es que aparecen todos estos nombres. Es muy importante entender qué es lo que hace un test cualquiera, ¿está bien? Les voy advirtiendo, lo que es importante con cualquier test es entender cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, ¿está bien? Intuitivamente, lo que hace el test de Bruce-Pagan es chequear si ciertas variables causan heteroscedasticidad, ¿no? Entonces, el contexto es el siguiente. Vamos a suponer que estamos trabajando con el modelo lineal general, pero vamos a hacer el supuesto por ahora que los USUV son normales. ¿Está bien? Y vamos a mantener el supuesto de que la esperanza es nula. Y fíjense, acá está lo nuevo está acá. Resulta que la varianza de USUV ahora tiene esta forma genérica. ¿Está bien? Es h, que ya vamos a decir que es h, que es una función de estas variables todavía misteriosas que se llaman Z2, Z3 hasta ZP. ¿Está bien? H es cualquier función positiva, o sea, que arroja un resultado positivo y que se pueda diferenciar dos veces. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa. Supongamos que alfa 2, alfa 3 hasta alfa p, o sea, todos los coeficientes de esto que está acá adentro, ¿está bien? Son todos igual a 0 salvo el primero, ¿está bien? Fíjense que en ese caso resulta que la varianza U sub i es h, no importa de cuerno sea h, que depende de alfa 1, y esto que está acá es una constante, ¿está bien? Entonces, fíjense lo que está pasando acá. En este contexto genérico, ¿está bien? Hablar de homocedasticidad es hablar de que todos los coeficientes, desde alfa 2 hasta alfa p, son todos iguales a 0, porque en ese caso la varianza es constante, y heterocedasticidad significa que por lo menos uno de estos coeficientes es distinto de 0, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, en este modelo, ¿qué son estas variables z, 2i hasta z, pi? ¿Está bien? Son variables que causan heterocedasticidad. Causan heterocedasticidad. ¿Está bien? Que lo más natural es pensar que son las mismas variables del modelo, o sea que las z son las x. Pero en definitiva, z sub 2i, sub 3i hasta sub pi podría ser cualquier variable que uno sospecha ex ante que está causando heterocedasticidad. Lo más normal es que las z sean una, alguna o todas las variables del modelo. ¿Está bien? Entonces, muy importante entender qué significa homocedasticidad en este modelo y qué significa heterocedasticidad en este modelo. Entonces, déjenme que les cuente cómo funciona el test. Para derivar de este test deberían hacer la maestría en economía o buscar un curso de posgrado. Yo simplemente les voy a contar cómo es que el test opera y después les voy a contar alguna intuición de por qué el test hace las cosas correctamente, ¿no? Entonces, en el primer paso, lo que vamos a hacer es, ignorando el potencial problema de heterocedasticidad, estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios y guardar los residuos al cuadrado, o sea, tomar los residuos del modelo y elevarlos al cuadrado y guardarlos. Y después correr otra regresión en donde ahora la variable explicada son los residuos del modelo anterior y regresarlos en todas las variables que nosotros sospechamos que son causa potencial de la heterocedasticidad y guardar la suma de cuadrados explicados. ¿Está bien? Que vimos en la primera parte del curso. Entonces, el estadístico que vamos a utilizar para hacer el test es la mitad de la suma de los cuadrados explicados. Y se puede demostrar que para una muestra lo suficientemente grande, bajo la hipótesis nula, este estadístico tiene distribución chi cuadrado con p menos 1 grado de libertad. ¿Está bien? Yo sospecho que tienen que haber visto la distribución chi cuadrado en estadística 1-2. Acuérdense que más o menos la distribución chi cuadrado tiene esta forma, ¿no? Es una distribución marcadamente asimétrica con una cola bien larga. Y la idea sería buscar un valor crítico, yo qué sé, z alfa, y rechazar si el estadístico cae. Acá va a estar el estadístico, ¿no? Que es 1
1 medio de la suma de cuadrados explicados. Y la idea es rechazar si el estadístico cae en la zona de rechazo, si es exageradamente grande. Entonces, déjenme que les cuente por qué este estadístico funciona, en qué sentido el estadístico funciona. ¿Está bien? Acuérdense que el estadístico acuérdense que es 1 medio, la suma de los cuadrados explicados, ¿está bien? De regresar los e sub i al cuadrado de la regresión original en estas variables, ¿está bien? Z2i. Acá se me corre el slide. Disculpenme, ¿qué pasó acá? En las variables que yo creo que son las posibles causas de la heteroscedasticidad. ¿Está bien? Entonces, fíjense en qué sentido un test funciona. Un test funciona si se comporta de una manera bajo la hipótesis nula y de una manera completamente distinta bajo la hipótesis alternativa. En este caso lo que estamos diciendo es que este estadístico que está acá, ¿está bien? Es cercano a 0, ¿está bien? Bajo homocedasticidad y significativamente mayor que 0 bajo heterocedasticidad. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que está haciendo. En cierto sentido, lo que hace el modelo que regresa los e sub i al cuadrado, o sea, los errores al cuadrado, en las variables z2 a zp, es modelar la varianza del error. O sea, los errores al cuadrado en cierto sentido representan la varianza del error. O sea que en definitiva, si la suma de cuadrados explicados de este modelo es grande, es porque la varianza se puede explicar por estas variables que son z2 hasta zp. ¿Está bien? Fíjense que en la circunstancia en la cual no hay heterocedasticidad, entonces la varianza no se puede explicar por nada que no sea una constante, con lo cual los coeficientes asociados a todas estas variables en el modelo auxiliar que regresa los residuos al cuadrado en todas las variables z debería ser 0. Entonces, fíjense lo que está pasando. Cuando la mitad de la suma de los cuadrados explicados es grande, es porque por lo menos alguna de estas variables z2 hasta zp es capaz de explicar por qué varían los residuos al cuadrado que representan la varianza. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si la suma de cuadrados explicados es alta, o si el r cuadrado de la regresión es alto, se puede explicar la varianza, y si la varianza se puede explicar es porque no es constante. ¿Está bien? Entonces, esa es la razón por la cual el estadístico funciona. ¿Está bien? La suma de cuadrados explicados del modelo auxiliar es alta si por lo menos alguno de los z sub i es significativo, y es parecido a 0 si la única variable que puede explicar la varianza es una constante. ¿Está bien? Y en ese caso estamos bajo la situación de homocedasticidad. Un punto que es importantísimo es que aceptar la hipótesis nula del test de Bruch-Pagan no implica la hipótesis de homocedasticidad. ¿Por qué? Acá quiero que paren el video y lo piensen bastante. Bueno, supongamos que ya lo pensaron bastante. ¿Por qué? Porque bajo la hipótesis nula lo que sabemos es que no hay no hay heterocedasticidad causada por las variables que nosotros propusimos, que son la variable z2 hasta la variable z sub p. ¿Está bien? Y si te acuérdense que las variables z representan posibles causas de heterocedasticidad. Entonces, cuando el test sugiere aceptar la hipótesis nula, no está diciendo que no hay un problema. ¿Está bien? Está diciendo que no hay un problema causado por Z2, Z3 hasta ZP. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso, que es la gran diferencia que hay con el test que viene. Muestras grandes significa acá que este test es válido para tamaños de muestra grandes. Insisto, para todos los tamaños de muestra que trabajamos en economía, el test funciona perfectamente. ¿Qué es lo que hizo Roger Konk en el año 1980? En vez de utilizar la mitad de la suma de los cuadrados explicados, él propone utilizar n veces el r cuadrado de la regresión auxiliar. ¿Está bien? O sea, en vez de utilizar la suma de cuadrados explicados de la regresión de los residuos al cuadrado en las variables zp, él propone utilizar directamente el r cuadrado y multiplicarlo por n. Y se puede mostrar que la distribución es exactamente la misma, es chi cuadrado, y que además no requiere suponer que los residuos son no normales. Entonces, en general,
el test a lo que casi todo el mundo utiliza como test de Bruch-Pagan el n veces el r cuadrado de la regresión auxiliar. ¿Está bien? Regresión auxiliar significa la que regresa, esta que está acá, ¿no? La que regresa los residuos al cuadrado en las variables que son potenciales causales de heterocedasticidad. ¿Está bien? Y esto es lo que se llama test de Bruch-Pagan, Goldfried, Conker. Déjenme que les cuente otro test que es mucho más genérico, pero que la lógica es idéntica. ¿Está bien? Acá la hipótesis general es mucho más genérica, porque significa homocedasticidad, y la hipótesis alternativa es heterocedasticidad de alguna forma. ¿Está bien? Hay algo que causa heterocedasticidad. ¿Está bien? Déjenme primero explicarles cómo es la dinámica del test y después les cuento las similitudes y las diferencias con el caso anterior. Para hacerlo más simple, déjenme pensar que hay tres variables explicativas, que es la constante, x2 y x3. Insisto, sin pérdida de generalidad, lo podríamos generalizar a cualquier cantidad de variables explicativas, no se hagan problema con eso. ¿Está bien? Les cuento los pasos para implementar el test, van a ver que son muy parecidos a los del test de Bruch-Pagan. El primer paso es idéntico, ¿está bien? Estimar por mínimos cuadrados ordinarios, guardar los residuos al cuadrado, ¿está bien? El segundo paso también arma una regresión con los residuos al cuadrado. O sea, vamos a regresar los residuos al cuadrado, pero los regresores van a ser todas las variables del modelo, todos los cuadrados y todos los posibles productos cruzados, siempre y cuando no sean redundantes. ¿Está bien? Déjenme que se los cuente con un ejemplo más fácil. En nuestro ejemplo vamos a regresar los residuos al cuadrado en una constante, todas las variables del modelo, todos los cuadrados, ¿está bien? Y el producto de x2 y x3. ¿Cuáles son los redundantes? Bueno, fíjense que x2 por 1 es x2, ¿está bien? x3 por 1 es x3, o sea que eso es redundante, ¿está bien? Entonces, fíjense que esto que está acá es la colección de variables explicativas que utiliza la regresión auxiliar del test de White, que son todas las variables originales, todos los productos cruzados, siempre y cuando no sean redundantes, ¿está bien? Entonces, lo que se puede mostrar es que bajo la hipótesis nula genérica de homocedasticidad, el estadístico n por r cuadrado, ¿está bien? El mismo que utilizaba el test de Bruch-Pagan en la forma de Rosser-Conker, tiene distribución chi cuadrado, p, en donde p es el número de variables explicativas del módulo auxiliar menos 1. O sea, acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, 5. ¿Está bien? Y de vuelta, la idea es rechazar la hipótesis nula si n por r cuadrado es demasiado grande. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es prácticamente lo mismo que el test de Bruch-Pagan, salvo este paso. ¿Está bien? Acá estamos utilizando un conjunto bastante raro de variables explicativas. ¿Está bien? Les cuento qué es lo que hace. ¿Está bien? La intuición es la misma que el test de Bruch-Pagan, Goldfried, Conker. Estamos intentando modelar la varianza y si nosotros logramos, entre comillas, modelar la varianza, de modo que n por r cuadrado del modelo auxiliar es lo suficientemente grande, es porque la varianza no era constante. Si la pudimos modelar es porque no era constante. ¿Cuál es la diferencia? Acá la hipótesis nula es mucho más general que en el caso del test de Bruch-Pagan. ¿Por qué? Porque es directamente no heterocedasticidad. ¿Está bien? No ¿Está bien? Lo que pasa es que acá el test es informativo si no rechaza. ¿Está bien? Pero resulta que si rechaza la hipótesis nula, lo único que sabemos es que hay heterocedasticidad, pero no tenemos información de qué la causa. A mí me gusta pensar que el test el test de White es un test genérico. Es como un médico que te dice, mira, estás enfermo, ¿está bien? Pero no te puede decir qué enfermedad tenés, ¿está bien? O sea, es una especie de genérico, mientras que el test de Bruch-Pagan es un test específico, es un test que te dice, o sea, responde a la pregunta de si estas variables causan heterocedasticidad. Entonces, medio que la lógica que sigue la gente es, primero implementa el test de White. Si acepta la hipótesis nula es porque el problema no existe, pero si el test de White rechaza la hipótesis nula, la idea es después implementar el test de Bruch-Pagan para ver cuáles son las variables que realmente están causando la heterocedasticidad. ¿Está bien? Vamos a ver que eso puede llegar a ser útil para cuando querramos resolver el problema. O sea, insisto, ver cuáles son las variables que están causando el problema. Así que en definitiva, hay miles de test de heterocedasticidad. Yo nomás quería preguntarles dos. Uno que es un test más específico, que es el test de Bruch-Pagan, Goldfried, Conker, que lo que permite es detectar las fuentes de heterocedasticidad, ¿está bien? Pero bajo la hipótesis nula no te puedes quedar tranquilo que el problema no exista. ¿Cuál es la ventaja del test de
White que si acepta la hipótesis nula es porque el problema no existe, y si rechaza es porque el problema existe, pero el test de White no te dice exactamente cuál es la fuente del problema. Bueno, en definitiva, el paso que nos quede, que vamos a seguir en los próximos slides, es intentar ver que si dado que el problema de heteroscedasticia existe, ¿cómo podemos, entre comillas, resolverlo? Para eso nos vemos en los videos que vienen. Gracias.